Bueno, buenos días. Me alegra saludarlos. Les habla Andrea Torres. Yo soy la asesora de seguridad y salud en el trabajo para la empresa. Espero que pues todos me recuerden. En esta ocasión pues buscamos la estrategia de aprovechar esta plataforma para poder llevarles esta información relacionada con la introducción al plan de emergencias. Como ya saben, pues ya hicimos un proceso de inducción. La idea es que ahora pues empecemos a entrar en temas un poco más específicos y pues este sería uno de ellos. El objetivo pues es socializar conceptos básicos y procedimientos generales de actuación en caso de emergencia para responder oportunamente, mitigando el riesgo de pérdidas humanas y materiales, obviamente pues según las amenazas a las cuales la empresa esté expuesta. Esto depende pues de varios factores que vamos a revisar más adelante. Para empezar, pues revisemos dos conceptos claves y pues básicos, que son amenaza y emergencia. Una amenaza se define como el peligro latente o la probabilidad de que ocurra un fenómeno natural, tecnológico o social que puede manifestarse en un sitio y en un tiempo específico, produciendo efectos adversos a personas, bienes, servicios y o el medio ambiente. Ahora, emergencia es la situación que implica el estado de perturbación parcial o total de la empresa, es decir, la amenaza se ha materializado y ya estamos hablando de una emergencia, es decir, se hace realidad lo que hemos definido como una amenaza. Generalmente ocasionado por la posibilidad o real ocurrencia de un evento no deseado, ¿sí? Es decir, la emergencia es la ocurrencia de un evento no deseado que por su magnitud puede requerir de ayuda superior y de la adopción de procedimientos especiales. Entonces, ¿cuál es el mensaje inicial? La empresa debe primero identificar cuáles son las amenazas a las cuales está expuesta y debe definir cuáles son los procedimientos que va a seguir en caso de que se presente alguna emergencia relacionada con estas amenazas. Ahora, si hablamos de clasificación de las amenazas, podemos ver diferentes grupos. Como ya lo mencioné anteriormente, están clasificadas en tres grupos: naturales, sociales y tecnológicas. Las amenazas naturales son aquellas que están asociadas pues con los fenómenos naturales y como su nombre lo indica. Por ejemplo, deslizamientos de tierra, erupción volcánica, granizadas, heladas, inundaciones, avalanchas, precipitaciones y lluvias, que hasta ahí digamos que uno diría precipitaciones y lluvias podría ser la primera para nosotros, aunque en una proporción baja, teniendo en cuenta que estamos en una infraestructura pues acorde pues para protegernos de este tipo de amenazas. Las anteriores pues difícilmente pueden presentarse por la ubicación de la empresa. Rayos, sí puede presentarse un rayo. De hecho tenemos un área descubierta donde está la tampo y donde está la máquina de corte de sesgo. Esa parte pues es descubierta, es decir, tenemos ahí parte de cielo abierto, entonces pudiésemos pensar que estamos expuestos allí. Sismo y terremoto, estamos expuestos a esa amenaza todas las personas que vivimos en Bucaramanga, Santander, incluso en Colombia, considerándose pues una región de alta falla geológica para sismo. Y vendavales pues los hemos visto, pero pues realmente la afectación más importante se da a nivel rural. En ciudades pues sí pueden haber caídas de árboles, de postes de energía, dependiendo también de la magnitud, como en todas. Entonces, eso en cuanto a amenazas naturales. Si hablamos de amenazas sociales, podemos ver aquí que nos dice accidente aéreo, amenaza de bomba, artefacto explosivo, atentado a personas, atentado terrorista, carro bomba, ciberataque, huelgas externas, intoxicación por alimentos, manifestaciones, que lo vimos, así como huelgas en el marco del paro nacional. Eso se considera como una amenaza social. Sabotaje de personal interno, es decir, si no hacemos un proceso de selección adecuado, es posible que uno de nuestros trabajadores incluso llegue a generar un sabotaje interno, por ejemplo, a nivel tecnológico, a nivel de software, a nivel de la información que está disponible. Secuestro y toma armada. Digamos que estas podrían ser las amenazas de tipo social. Si pensamos en la empresa, pues uno dice, bueno, estamos hablando de una empresa que no tiene atención al público, que es una empresa de una operación interna, ¿sí? Su ubicación es una ubicación en un sector residencial, cosa que pues disminuye en gran manera la exposición a este tipo de amenazas.
pero no deja de existir por el simple hecho pues de ser una empresa legalmente constituida, que sus datos están disponibles en internet, sí, o sea, de hecho pues incluso nuestros clientes, nuestros proveedores tienen nuestra información, y el hecho de que la información esté disponible, ¿sí? Tanto de dirección, teléfono, quizás representante legal, eso ya pues nos hace vulnerables a de pronto, por ejemplo, a una extorsión, a un secuestro, de pronto en menos proporción que si uno piensa, por ejemplo, en una empresa como el sector público, ¿sí? Por ejemplo, Fiscalía, por ejemplo, Ejército Nacional, por ejemplo, aquellas empresas que son de talla o de carácter internacional, ¿sí? O que tienen presencia a nivel nacional, pues el riesgo aumenta un poco más. No es que sea cero, pero pues digamos que es bajo, ¿sí? Ahora, amenazas tecnológicas. Vemos acá accidente de tránsito interno. Eso quiere decir para las empresas que tienen circulación interna de vehículos. En este caso, nosotros de cierta manera lo tenemos, teniendo en cuenta que hay un vehículo que ingresa a un garaje que hace parte de las instalaciones de la empresa. Entonces, pues allí es donde vemos cuáles son los controles para que en ningún momento se llegue a presentar un atropellamiento, por ejemplo, a una persona en el momento en que ese vehículo ingresa a las instalaciones. Acumulación de CO2, derrames, esos derrames hacen referencia pues a sustancias peligrosas. Para nosotros pues no almacenamos gran cantidad, por ejemplo, de combustible o de sustancias químicas peligrosas, entonces pues no aplica. Explosión sí aplica, teniendo en cuenta que pues entiendo que tenemos un compresor, tenemos pues algunos equipos que pues funcionan con energía, y pues allí es donde viene también la amenaza de falla de equipos o sistemas. Entonces pues tenemos equipos energizados, sí, entonces pues podemos hablar que en algún momento puede llegar a haber una explosión. Ahora, fallas estructurales, la estructura pues sí, digamos que es una de las edificaciones de pronto no muy recientes en su construcción, pero pues es una edificación de 2 pisos que pues realmente vemos que no tiene pues ninguna falla evidente en el momento. Ahora, gases inflamables, no, en el momento no. Incendio sí es una de las amenazas para la empresa, teniendo en cuenta el tipo de actividad económica y teniendo en cuenta que tenemos almacenadas telas, ¿cierto? Tenemos almacenado cartón, asimismo hay algunas sustancias químicas con características de inflamabilidad, entonces allí es donde vemos que sí existe el riesgo de incendio. ¿De qué depende? Pues como les digo, esa amenaza se califica y uno puede decir estamos en riesgo alto o en riesgo bajo. ¿De qué depende? Pues de las prácticas, de las condiciones de esas instalaciones eléctricas, por ejemplo, de qué tan cercano están las fuentes de calor de estos materiales que en algún momento pueden llegar a generar llama. Sí, entonces es como revisar eso ya al detalle. Líquidos inflamables como las sustancias químicas, por ejemplo un simple barsol, si tenemos thinner, si tenemos alcohol etílico, que es el que estamos utilizando pues en medio de la pandemia, el mismo gel antibacterial. Entonces esto pues nos genera una amenaza. Ruptura de máquinas, pues aquí no aplica como tal. Listo. Ahora, si hablamos de vulnerabilidad, es entendida como el factor de riesgo interno al cual se está expuesto una amenaza, es decir, es el valor que se le da o la calificación que se le da a esa amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectada o a ser susceptible de sufrir pérdida. ¿Qué quiere decir esto? La vulnerabilidad es como ese nivel de riesgo que yo tengo frente a las diferentes amenazas que acabamos de mencionar. Entonces, ¿qué tan vulnerables somos frente a cada una de ellas? ¿De qué depende? Depende de varios factores. Entre ellos tenemos, los factores que implican o que se tienen en cuenta en la vulnerabilidad son aquellos como las personas, es decir, qué tan entrenadas están las personas para responder a ese tipo de amenaza, los sistemas y procesos, es decir, si yo manejo almacenamiento de telas, de cartón, pues yo tengo que asegurar que sea un almacenamiento adecuado para evitar, por ejemplo, un incendio. Entonces, pues yo ahí es donde debo revisar si es alta o baja esa vulnerabilidad. Y por otra parte, los recursos, es decir, si yo no tengo extintores, pues se supone que voy a ser más vulnerable a que el incendio llegue a tener una mayor proporción. Si yo sí tengo extintores, pues la vulnerabilidad va a ser menor.
Si yo tengo extintores, pero el personal no los sabe manejar, entonces yo voy a ser más vulnerable a que ese incendio me afecte o pueda tener yo unas pérdidas humanas o materiales. Si yo tengo, por ejemplo, ¿qué otro ejemplo les puedo dar en cuanto a vulnerabilidad? Eh, por ejemplo, el tema de riesgo social o de amenaza social. Si yo tengo un circuito cerrado, unas cámaras que me permiten identificar personas sospechosas, elementos sospechosos afuera, pues la vulnerabilidad va a ser menor. Si no tengo circuito cerrado, si no tengo un sistema de alarma, obviamente pues la vulnerabilidad también va a ser mayor, ¿cierto? Entonces, pues es eso, es analizar cómo estamos, qué tenemos y saber que si esa vulnerabilidad puede en algún momento llegar a ser posible, probable o inminente para cada una de esas amenazas. Ya esa calificación o esa evaluación la hago yo internamente, pero pues sí requiero de revisión y pues del apoyo obviamente de ustedes para poder identificarlas. Ahora, ¿qué es una brigada de emergencias? Es un grupo organizado de empleados dentro de las instalaciones que tienen conocimiento, entrenamiento y destrezas en el control y mitigación de las emergencias que se pueden generar. Entonces es un grupo, aquí en este caso tenemos una brigada pues definida por 2 personas que son los 2 hombres que trabajan en la empresa y la idea es que ellos empiecen a capacitarse para poder atender en algún momento a una de esas emergencias que pueda llegar a presentarse. Entonces se trata de eso, organización, conocimiento, entrenamiento, destreza y eso se adquiere obviamente con la práctica. Ahora, primer respondiente o interviniente es el encargado de activar y solicitar la ayuda externa, evaluar la escena, comenzar la revisión del lesionado y brindar el soporte vital básico, la ayuda inmediata básica, temporal y necesaria que se le brinda a una víctima hasta que llega el soporte avanzado, es decir, la ambulancia, que se encargará de trasladarlo y estabilizarlo al lugar de manejo definitivo. Entonces, el primer respondiente, la idea es que todos seamos primer respondiente, en especial porque somos una empresa pequeña. Entonces, al yo capacitarme como primer respondiente, pues tengo la tranquilidad de que voy a poder ayudar a mi compañero o mi compañero me va a poder ayudar a mí en dado caso que se presente en alguno de los pisos de la empresa la situación. Sí, obviamente la persona que esté más cerca va a ser quien me va a prestar ese apoyo. No solamente hablamos de amenazas de tipo social, tecnológico o natural, sino, por ejemplo, aquí ya podemos hablar de, por ejemplo, una persona que en algún momento se pueda llegar a infartar, que pueda llegar a tener un desmayo, ¿sí? Con un golpe en el momento de caer. Entonces ya son emergencias médicas que se requiere pues que se dé un primer apoyo a esa persona lesionada. Entonces la invitación aquí cuál es, a que todos nos formemos como primer respondiente. Se preguntarán ustedes en este momento, pero ¿cómo me voy a formar? ¿En dónde es? ¿Quién lo dicta? Bueno, no soy yo directamente, pero sí hay una invitación que les hago en este momento y es un curso virtual gratuito que tiene una duración aproximadamente de 1 hora. Es bastante corto, son videos, interactivo, muy interesante y para aplicarlo también en sus hogares, no solamente en la empresa. Tiene 8 módulos, tiene pues un desempeño básico que es el tema de cadena de llamadas, reporte, y cómo controlar incendios, cómo hacer reanimación cardiopulmonar, cómo controlar un atoramiento, cómo controlar una quemadura, una electrocución, golpes, heridas, fracturas, desmayos, convulsiones, ¿sí? Temblores y terremotos y al final nos generan una constancia de participación. Entonces yo a través de Paola les voy a dejar el enlace para que ustedes pues puedan hacer este curso corto y pues la idea es que todos estemos certificados. Ahora, otro tema que hace parte del plan de emergencias es definir cuál es la alerta y cuál es la alarma y cuál es su diferencia. Para que ustedes lo tengan como un primer concepto, la alerta es aquel sistema sonoro interno que en caso de emergencia será usado para notificar al personal que algo está ocurriendo, que haya anormalidad en las actividades y que debe estar alerta en caso de que se necesite evacuar. Es decir, la alerta es como ese primer llamado a que dejemos un momento las actividades y estemos atentos a cuál va a ser la indicación que se nos va a dar. Eso es alerta, en este caso para la empresa, por el tamaño, ¿sí? Por la actividad, pues se selecciona el pito y dependiendo de la emergencia que se esté presentando, se define cuál es la intensidad que con la que se va a accionar, por decirlo así.
Entonces la alerta normalmente se acciona de manera discontinua, es decir, se acciona el pito, se espera por un momento a ver cómo se evoluciona la emergencia, se vuelve a accionar y ya si en algún momento hay que evacuar, pues entonces se activa la alarma, que es sonar 3 veces consecutivas el pito con repeticiones cada vez que se requiera, porque pues dependiendo de la emergencia, no puedo decir que aquí dice cada 2 minutos, es un ejemplo, pero dependiendo de la emergencia, pues por ejemplo si es un incendio yo no la voy a activar cada 2 minutos, sino voy a hacerlo de manera repetitiva para que las personas pues salgan ya que están pues obviamente en peligro. Entonces esto es en cuanto a alerta y alarma, ¿sí? La alarma pues es aquella que se activa por el jefe de emergencias en el momento de presentarse una emergencia y requiere que el personal evacúe la sede hacia el punto de encuentro. ¿Listo? Ustedes me dirán, bueno, ¿y cuál es el punto de encuentro? El punto de encuentro es variable dependiendo del tipo de emergencia que se esté presentando. No les voy a decir yo que siempre va a ser el mismo porque dependiendo de cuál sea esa emergencia y la ubicación, no, pues tendrá que evaluarse en ese momento. ¿Para qué definimos rutas de evacuación? También rutas de evacuación y puntos de encuentro para poder pues dirigir al personal a ese punto seguro. A veces en medio de los nervios, incluso conociendo las instalaciones, no encontramos la salida, no encontramos las llaves, no encontramos cuál es la puerta por la cual yo debo salir. Entonces es importante tenerla demarcada, señalizada, tanto las rutas, las salidas de emergencia y el punto de encuentro. En el caso de nosotros, pues se plantea como un punto de encuentro inicial en la parte exterior de la casa o de la fábrica, donde hay pues mayor espacio para concentrarnos. Es un punto de encuentro inicial si la emergencia se está presentando dentro de la empresa, ¿cierto? Allí pues nos ubicamos, las personas de la brigada pues hace el conteo de que efectivamente estemos completos, verificando pues que las personas que estaban dentro de la casa se presenten en ese lugar. Y ya pues si de ahí tenemos que definir un punto de encuentro adicional. ¿Por qué? Porque ya se están viendo amenazadas las personas. Justo en esa ubicación, pues hay que movernos para otro punto, pero ya lo evaluará la brigada en ese momento. ¿Cuáles son las características de un punto de encuentro seguro? Que no esté cerca a postes de energía, a árboles muy altos, a edificios muy altos, de modo que pues estemos en un lugar seguro. Ahora, preferiblemente no cruzar calles, preferiblemente que no se distancie mucho de la ubicación pues de la empresa como tal, pero pues eso también, como les digo, depende de la ubicación, de la emergencia. Entonces, bueno, por el momento esto es como en cuanto al tema de evacuación, puntos de encuentro, alerta, alarma, que son pues elementos básicos que tenemos que empezar a conocer. Por último, algunas recomendaciones para el manejo de los extintores. Seleccionar el extintor adecuado para el tipo de fuego. Yo les voy a enviar una imagen donde pueden ustedes identificar cuáles son los tipos de fuego. Retirar el extintor del soporte, agitarlo de arriba hacia abajo, haciendo un movimiento pues sí como vaciándolo hacia la parte inferior, luego poniéndolo de nuevo en su posición y así pues él se va a, si está comprimido de pronto el químico, se va a soltar. Ahora, dirigirse al lugar donde está ocurriendo el incidente, ubicarse a favor del viento, si es en la parte exterior, o bueno, teniendo en cuenta las corrientes de aire, y quitar el anillo de seguridad. Ubicarse a una distancia más o menos de 1 metro o 1.50, con una mano tomar la válvula, ¿sí? Y con la otra tomar la manguera o tomar el cilindro como tal de la parte inferior. Presionar la manilla apuntando hacia la base del fuego, no hacia la llama, es decir, no hacia la parte superior donde vemos, sí, como la llama como tal, sino hacia la base. Y apretar la válvula dirigiendo el chorro, ¿sí?, sobre la base de la llama. Una vez apagado el fuego, retirarse del lugar retrocediendo de frente, nunca de espaldas, ¿sí?, ya que el fuego puede reaparecer. Entonces, esas son algunas recomendaciones muy básicas en cuanto al manejo de los extintores y esperamos que el año siguiente podamos hacer un entrenamiento práctico con una persona de la defensa civil que efectivamente en el sitio nos enseñe cómo llegar a apagar un conato de incendio, cómo llegar a hacer una atención de ese primer respondiente a un compañero o a cualquier víctima que esté lesionada, ¿sí?, y cómo evacuar correctamente, cómo usar la camilla correctamente y cómo usar obviamente el botiquín de primeros auxilios.
Entonces, por el momento esto era 20 minutos establecidos, lo cumplimos. Gracias por su atención, espero verlos pronto y que Dios les bendiga.